que los participantes ingresan silenciados y yo les doy la palabra. Dejamos los últimos minutos para preguntas. Sí, 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 ¿Quieren que el sí. chat lo dejemos cerrado o lo dejamos abierto? Como vos quieras, porque a veces empezamos a contestar las preguntas porque a la gente se le ocurre la pregunta en el momento, después se olvida, ¿viste? Claro. Eh, Bueno, después le contestamos a lo último, eso sí, para, ¿viste? bueno, No porque creo interrumpir. que capaz los desconcentra, más que nada por eso. No, no, No es el nunca. caso. Ok, entonces yo lo digo igual, que lo vamos a dejar Bueno, abierto y que las preguntas, en lo posible, se las guarden para el final. fantástico. Bárbaro. ¿No? Bueno, entonces admito a los participantes, ¿les parece? ¿Cómo no? Bárbaro. Genial. Hola, buenas tardes. Bueno, mientras va ingresando la gente que está en sala de espera, les doy la bienvenida al taller del proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires, ley 15.513. Les comento cuestiones administrativas. Primero, la asistencia no la tienen que dar por el chat, sino la descargamos nosotros automáticamente de Zoom. Así que no se hagan problema con eso, no la tienen que poner por el chat, no hay ningún link ni nada por el estilo. Lo único que les pido es que ingresen con su nombre y apellido porque a veces ingresan con el número del celular, con el nombre del celular, y ahí es donde después se nos complica para el certificado. Después va a haber un tiempo de preguntas al final. El chat va a permanecer abierto, pero si pueden, para que las preguntas sean más ordenadas, las dejamos para el final. Creo que no me estoy olvidando de nada. El taller se está grabando, así que bueno, lo pueden ver por ahí, ¿sí? Muchísimas gracias. Los dejo con las docentes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberse anotado en este taller. Lo primero que queremos agradecer siempre es al Centro de Graduados por habernos permitido estar acá. Y bueno, esperemos que seamos de utilidad para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo muy novedoso y bueno, le doy la palabra a Maggie, que es la que va a comenzar, ¿no? Con esta ley, con la 15.513 de la provincia de Buenos Aires, para posteriormente, bueno, yo voy a comentar jurisprudencia ya aplicando la ley. ¿Sí? Y vamos a hablar también un poquito del registro de deudores alimentarios morosos, los cambios que han tenido en estos últimos tiempos. Maggie, Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias en serio por estar todos acá, son un montón. Esperamos que les sea útil tanto la doctora de Sousa, Vivi, para mí, como yo. Bueno, saben que ejercemos la profesión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincia, además de ser docentes, las dos. Así que bueno, siempre que damos estas charlas, la idea es hablar un poquito de siempre de la teoría, pero también les traemos toda nuestra experiencia, ¿sí? Los distintos casos que hemos abordado, y que por supuesto hay tantos criterios en tantas jurisdicciones diferentes que bueno, no todo es tan exacto. Así que bueno, voy a empezar. Esperen que voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde estamos acá? Que en realidad, ahí alguien ya preguntaba si había material. La realidad es que yo por lo menos a mí me parece aburridísimo leer un PowerPoint, pero siempre se los dejamos. Pero en realidad en mi caso, el PowerPoint es una guía más que nada para mí, porque por ahí me acuerdo de un caso, me voy un poco y es para seguir un hilo conductor y ordenarme con la charla. Pero bueno, si les interesa, siempre los compartimos. A ver, denme un segundito a ver dónde estamos acá. Generalmente, a ver si este es el caso. Bueno, acá estamos. Esperen que voy a poner presentación de pantalla completa. En realidad a mí me gusta más verlos a los que están presentes, que ver el PowerPoint, pero bueno. Eh, el proceso de alimentos. A ver, con esta nueva modificación de la ley 15.513 que bueno, que se sancionó en diciembre del 2024 y nos trajo algunas modificaciones, algunas súper beneficiosas. Y después, bueno, vamos viendo ahora en la práctica que Vivi va a hablar de los casos en los que ya se fueron aplicando los primeros antecedentes jurisprudenciales
¿sí? Así que bueno, como todos saben, en la provincia de Buenos Aires, bueno, yo acá tenía como una pequeña introducción que hago siempre con el tema de los alimentos eh, debidos a los hijos. Siempre hago una primera base, no todos se dedican al derecho de familia, ¿sí? O por ahí hacen un poco de todo, este, porque, bueno, así obligan las circunstancias y, bueno, por ahí no están muy especializados en familia, entonces siempre hago alguna introducción en base a esto, ¿no? A la experiencia que tenemos y que con Vivi y con otras colegas siempre vemos algunos por ahí errores u obstáculos cuando nos toca llevar adelante un proceso con alguien que no se dedica a familia. ¿Sí? Porque ahí tenemos otro obstáculo, ¿sí? Competiciones que por ahí no son las más adecuadas, entonces, eh, para que todos estén, digamos, en un piso mínimo de igualdad en cuanto al conocimiento, ¿sí? Son un montón, así que seguro algunos hacen un montón de familia y otros no. Eh, Siempre digo, alimentos, no solo, cuando hablamos de alimentos, no solo tenemos que ver el libro segundo de las relaciones de familia, también tenemos que ver normas a lo largo de todo el código y sobre todo que están relacionadas con obligaciones. ¿Sí? Porque lo vamos a ver en cuanto al pago, en cuanto a un montón de normas, si bien las contemplan estas situaciones, las normas referidas a los alimentos específicamente, no por eso deja de ser de aplicación todo lo que vemos en el resto del código, ¿sí? No hay obligación sin causa. Entonces, sin un hecho idóneo, ¿sí? Que la produzca, entonces el código regula distintos alimentos. Los debidos a los hijos se derivan de la filiación, ¿sí? No de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental los regula, pero se derivan de la filiación, ¿sí? Porque el código regula un montón de obligaciones alimentarias. Regula la obligación entre cónyuges, entre donatario, donante y donatario, y todos tienen distintos hechos idóneos, ¿sí? Que hacen nacer esta obligación, el emplazamiento filial, el matrimonio, ¿sí? Los alimentos entre cónyuges, el 434. Puede ser convencional, si celebro, ¿no? Este contrato en el que me obligo a prestar alimentos, y también puede ser una disposición de última voluntad, la fuente obligacional, ¿sí? 2509 contempla el legado de alimentos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos encauzada cuál es nuestra fuente, vamos a aplicar las normas correspondientes. La obligación de vida a los hijos, que es la que nos convoca hoy, sobre todo por las reformas que trajo la ley, sabemos que se extienden, perdón, hasta los 21 años, pese a que la mayoría de edad es hasta los 21. Y parece mentira, pero hay a veces confusiones en cuanto a la extensión. Sí, lo único que se modifica al adquirir la mayoría de edad a los 18 es esta posibilidad que tiene el progenitor que abona la cuota alimentaria de demostrar que el hijo tiene los ingresos suficientes para procurárselos. ¿Sí? En ese caso, el progenitor tiene la carga de probar que es el hijo quien puede autosustentarse, ¿sí? Pero el hijo en sí no debe probar su necesidad. Esto es básico en la demanda de alimentos, no se prueba la necesidad del hijo. Y el código, bueno, incorporó esto que ya la jurisprudencia venía trayendo desde hace mucho, esta obligación que subsiste hasta los 25 años para el caso de que el hijo se capacite, ¿sí? O que estudie, que adquiera un oficio o profesión, ¿sí? Pero ahí sí debe, digamos, acreditarse la viabilidad de este pedido, ¿sí? Ahí el hijo sí tiene que acreditar esto. No cualquier capacitación habilita a pedir la cuota alimentaria, ¿sí? No basta con acompañar un certificado de alumno regular, hay que acompañar el certificado, hay que acompañar analíticos, hay que acompañar carga horaria también, ¿sí? Del hijo que se capacita, entre otras cuestiones ahí a tener en cuenta. En cuanto a las características, que lo voy a pasar así muy rapidito, pero es necesario hablar del convenio porque hubo
modificaciones en cuanto a la ejecución. Ya sabemos las características en sí están reguladas, vamos a encontrar dentro del capítulo de alimentos entre parientes. La filiación es una, ¿sí?, de las fuentes del parentesco, sea por adopción, por técnica de reproducción humana asistida o por naturaleza, ¿sí?, están dentro del parentesco, por lo tanto, son aplicables estas normas. Y ya sabemos que como son todas de orden público, son irrenunciables, imprescriptibles, irrepetibles, no pueden compensarse, ¿sí? No está permitido, respecto a la cuota de alimentos, transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo. Sí, ojo, esto en los acuerdos de alimentos es muy común ver que se compensan deudas y bienes. Bueno, esto en realidad no está permitido y no solo lo dice el 539, sino que el 930, por eso les decía, la parte de obligaciones también es importante, establece como primer supuesto de obligaciones no compensables las deudas por alimentos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un acuerdo, no puedo dejar por sentado esto, ¿sí? Porque para el caso que yo tuviera que homologarlo o ejecutarlo, depende qué condiciones cumpla ese alimento, una cláusula en ese sentido va a ser nula, ¿sí? Bueno, son otra de las características, son intransigibles y demás. Sobre lo que sí se puede negociar es sobre estos alimentos devengados y no percibidos, ¿sí? Entonces, respecto de esos alimentos, sí voy a poder hacer algún tipo de compensación. Esto, bueno, ya lo vimos, al tema de la temporalidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo pactar si tiene estas características la cuota alimentaria? Bueno, la modalidad y la forma de pago. Eso es lo que yo puedo acordar, ¿sí? Sobre lo que yo puedo redactar un acuerdo. Puedo pactar lo que sea mensual, siempre es anticipado y sucesivo, pero puede ser pactado en otro periodo. También puede ser pactado en dinero o en especie. ¿Sí? El código habilita las dos posibilidades. Esto no estaba contemplado así en el código de Vélez y tiene que ver con todo esto. A ver, hubo cambios, ¿sí?, en la doctrina respecto de esta posibilidad de pactarlos en dinero o en especie, porque en principio no se permitía el pago en especies. ¿Para qué? Para que estas liberalidades que hacían los progenitores y estos regalos que le hacían a los hijos no se pudiera tomar como parte de pago de la cuota, ¿sí? Porque además esos regalos que hacen el progenitor muchas veces no tienen nada que ver con la necesidad del chico. ¿Sí? Porque por ahí el padre regalaba una cámara fotográfica y el chico necesitaba un uniforme para ir al colegio, ¿sí? O útiles o lo que fuera. Entonces, no estaba permitido para que esto no sucediera. Luego, cuando se sanciona esta ley de convertibilidad que no permitía así la indexación de las deudas y demás, que había doctrina, a ver, había doctrina y jurisprudencia, ¿sí? Que algunas se entendían que era una deuda de dinero, entonces no se podía actualizar, y había toda una corriente que entendía y a la que siempre adherí que no era una deuda, no era una deuda de dinero, sino una deuda de valor, porque la cuota alimentaria es el dinero que tiene que procurarme determinados bienes, pero no es una deuda en dinero, ¿sí? Pero bueno, había jurisprudencia y doctrina encontrada en ese sentido, entonces los que entendían que no se podía indexar o actualizar esa deuda, se empezaron a pactar alimentos en especie. Entonces, cada vez que aumentaba la obra social, cada vez que aumentaba la cuota del colegio, la cuota se iba actualizando sola, ¿sí? Porque no se podía aplicar ningún índice. Bueno, hoy el código contempla estas dos posibilidades. Algo que no me gusta o algunas cuestiones que a mí mucho no me gustan del pago en especie tiene que ver con que yo puedo pactar el pago de la cuota alimentaria, parte de la cuota alimentaria, por ejemplo, el pago de la cuota del colegio. Ahora, lo que acuerden las partes es válido entre las partes. Entonces, el colegio, ante una deuda, va a ir contra ambos progenitores, ¿sí? Entonces, eh,
Es raro no pactar alguna parte en especie, eso desde ya, pero bueno, tiene sus bemoles, ¿sí? Pactar las cuotas en especie. Otra de las cosas que no deberían ni siquiera proponerse y que por suerte muchos juzgados no lo admiten es el pago 100% en especie de la cuota alimentaria. Una parte está bien y por supuesto que esto es súper relativo, depende de cada caso en concreto. Hay familias en las que no hay ningún problema y prefieren decir, bueno, sí, que pague todo en especie, no hay ningún problema, que se lo debiten, ¿sí? Y otras que no. Sumado a eso, muchas veces se ofrece este pago en especie, lo que esconde una violencia económica, ¿sí? Respecto del progenitor hacia la mujer. Esta cuestión de que no te voy a dar dinero, no te voy a pasar dinero, yo voy a pagar todo, todo, pero no te voy a dar dinero. Bueno, en los juzgados en líneas generales, puede haber alguna excepción que yo no conozca, pero no los permiten, ¿sí? Siempre un pequeño porcentaje, aunque sea, tiene que ser en dinero. La progenitora es la que administra la cuota, ¿sí? Y no debe rendir cuentas. ¿Sí? No debe rendir cuentas. De hecho, la progenitora se puede llegar a un acuerdo de alimentos, una parte en dinero, una parte en especie, y la progenitora puede darle un uso distinto, ¿sí? Siempre y cuando sea para solventar las necesidades del niño. Porque puede haber habido una emergencia, puede haber habido alguna situación, ¿sí? Excepcional y haya tenido que destinar ese dinero para solventar alguna otra cosa, ¿sí? Esto con respecto a la modalidad de pago, modalidad y forma de pago. Otra cuestión de respecto cuando yo fijo esta cuota alimentaria. La obligación es alternativa. ¿Sí? Una vez que se fijó la modalidad y forma de pago, no se puede modificar unilateralmente. Si el progenitor abona una cosa diferente a la pactada, pagó mal, no quedó liberado de esa obligación, ¿sí? Por esto le decía que debemos ir siempre a las normas de obligaciones. El cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho a obtener al deudor de obtener la liberación, ¿sí? El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, ¿sí? Debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una obligación distinta, ¿sí? A la debida. Entonces, esto ténganlo en cuenta. También puede haber alguna excepción, por ejemplo, si hay una ejecución, ¿sí? Una ejecución ante un incumplimiento, si ese progenitor hizo un pago que no estaba pactado, pero que redundaba en un beneficio para el niño, podría llegar a tenerse en cuenta esa compensación, ¿sí? Por ejemplo, el progenitor pactó una determinada suma de dinero, en esa suma de dinero estaba contemplada el pago del colegio y luego recibe una notificación que pasaron varios meses y que no se pagó, por ejemplo, ese colegio, él podría ir, pagarlo y pretender luego esa liberación, ¿sí? Porque al estar en riesgo la educación de ese hijo, es lógico que vaya y que pague, pero no va a pagar dos veces, ¿sí? Entonces, bueno, tengan en cuenta, en principio no puede pagar otra cosa distinta, pero puede haber alguna excepción. ¿M? Una de las primeras modificaciones para entrar en lo que es perdón, la 15.513, perdón, tiene que ver con la fuerza ejecutoria del convenio. ¿Mm? Por eso toda esta introducción respecto de los convenios que ustedes van a realizar de alimentos. Y lo que dice el 521 es que los títulos ejecutivos que traen aparejada su ejecución son los siguientes. Primero dice, el instrumento privado suscripto por el abogado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese certificada por un escribano. ¿Sí? Ahí no hay ningún problema, está certificada por un escribano. Ahora,
incorpora el inciso 7, que dice el convenio de alimentos no homologado que no reúna las condiciones establecidas en el inciso 2, es decir, que no tiene certificación, ¿sí? Por escribano o no fue reconocido judicialmente aún, ¿sí? Porque todavía no iniciamos la ejecución, bueno, tiene que contar con firmas certificadas judicialmente o por autoridad administrativa competente y que haya tenido principio de ejecución, ¿sí? Estos dos requisitos. Por eso es fundamental, es decir, si yo ya tengo el convenio de alimentos con firma certificada ante escribano, listo, ya está. ¿Sí? No tengo que citarlo, a homologar, a que reconozca. Ya puedo iniciar la ejecución directamente. Y tiene que tener también principio de ejecución. Entonces, cuando yo inicio la ejecución, tengo que acreditar este principio de ejecución. Tengo que acompañar, por ejemplo, transferencias realizadas o que abonó el colegio o que abonó, debo demostrarlo. Por eso también es muy importante, por eso también es muy importante cuando yo inicio una demanda de alimentos o cuando inicio, yo tengo que decir si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, porque muchas veces hacemos presentaciones por ahí que son un poco incompletas en ese sentido. Por eso también, más allá de los tiempos de la justicia, a veces se van demorando por nuestras propias presentaciones. Yo tengo que decir si hay un convenio, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo, porque si no el juzgado, lo primero que me va a decir es que, o que aclare, me va a sacar previo aclare, previo acredite, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, había iniciado el año pasado, antes de la reforma, ¿sí? En noviembre había iniciado un alimentos y la otra parte no nos había notificado, por su parte había iniciado la homologación de un acuerdo anterior que había quedado, digamos, igual muy desactualizado. Pero yo en la demanda había puesto que estaba vigente una cuota alimentaria y que se estaba cumpliendo, pero que estaba muy desactualizada. Entonces me preguntaron, previo aclare si quiere homologar o quiere un aumento. Yo no quería homologar nada, porque la homologación es a los efectos de ejecutarla. Y si yo estoy diciendo que se está cumpliendo, ¿qué es lo que voy a ejecutar? Se estaba cumpliendo. Bueno, finalmente salió la ley, ese acuerdo tenía firma certificada por escribano, se estaba cumpliendo, presenté un escrito diciendo que ya era abstracto, aclarar si quería homologar o no era abstracto porque ya no hacía falta con la nueva ley, ¿sí? Porque la nueva ley se aplica a todas las consecuencias y las situaciones jurídicas en el momento, ¿sí? Las normas procesales tienen aplicación inmediata para todo aquello que ya no haya precluido, por supuesto, la nueva norma. Entonces, si yo tengo ese acuerdo no homologado, pero cuenta con firma certificada judicialmente o autoridad administrativa competente y tiene principio de ejecución, inicio directamente la ejecución. No necesito pasar por una homologación previamente, ¿sí? Bueno, la citación del deudor. El otro día me hacían esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa si yo no tengo la firma o qué es autoridad competente, qué no? Bueno, autoridad competente podría ser la certificación, sí, en organismos administrativos, podría ser en defensorías, podría ser en juzgados de paz que tienen competencia notarial. ¿Sí? Vieron que ellos certifican las firmas en contratos, en las uniones convivenciales. Entonces, podría ser un convenio de alimentos que tiene la firma certificada ante un juzgado de paz, pero en el caso que yo no tuviera esos requisitos, y bueno, previamente se va a citar al deudor a que lo reconozca, ¿sí? Bajo apercibimiento, como en todas las citaciones al deudor, si no se presenta, se lo tiene por reconocido. Tiene que comparecer personalmente. Tiene que comparecer personalmente y ese reconocimiento no puede ser reemplazado por un escrito. Esto de presentarse, comparecer personalmente, lo vemos en el proceso de alimentos y esto también es importante.
a la primera audiencia que se lo cita el demandado, debe comparecer personalmente. Personalmente quiere decir que no puede ser por apoderado. Ustedes van a ver, porque a veces se confunden cuando dicen, bueno, se fija audiencia, cítese a la parte que comparezca personalmente y les dan el link del Teams. Y dicen, bueno, pero ¿es personalmente o es virtual? No, personalmente se refiere a la actuación, ¿sí? A que no puede ser mediante apoderado. A la segunda audiencia que se lo cita, si persisten las causas por las cuales no puede comparecer o no puede comparecer, sí puede ir por apoderado. Pero en principio siempre se lo cita personalmente, que no quiere decir físicamente, quiere decir no por apoderado, ¿sí? Bien. Bueno, si no comparece o no prueba una justa causa, se lo tiene por reconocido, ¿sí? En los casos de convenios sobre alimentos, agrega la 15513, es que se va a dar vista además al Ministerio Público, ¿sí? Eso a ver, corresponden todos los procesos donde intervienen niños, niñas o adolescentes, siempre es con vista al Ministerio Público, al asesor de menores. Eh, Límites y modalidades. Dentro de las modificaciones a la ejecución, dice, el juez podrá de oficio o a pedido de parte fijar una audiencia con el objeto bueno, de alcanzar de forma más rápida y eficaz a satisfacer el crédito. ¿Sí? Deben comparecer las partes personalmente. ¿Sí? Y nuevamente, vista al asesor. Como ustedes saben, en provincia de Buenos Aires, y para los que no saben, además de tener regulado el proceso de alimentos, al igual que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia regula todo el proceso de familia, ¿sí? Remite mucho al proceso sumario, ¿sí? Pero está regulado todo el proceso. Nosotros en provincia de Buenos Aires está excluida la obligación, perdón, sí, la mediación previa obligatoria, ¿sí? Así lo establece nuestra ley, pero esta mediación en cierta forma se lleva a cabo ante la consejera de familia, ¿sí? En los juzgados de paz también están exceptuadas de mediación las causas de familia, entonces en ese caso, ¿sí? Si estoy ante un juzgado de paz, yo interpongo demanda directamente, ¿sí? E inicio la causa, ni siquiera pasa por receptoría, voy seleccionando y va directo al juzgado de paz. Ahí yo no tengo ni mediación, ni audiencia con consejero, ni nada. Lo primero que se fija es la audiencia del 636. Ahora, si estoy en juzgado con competencia en familia, puede existir esta etapa previa ante la consejera. ¿Cuál es? A ver, el código regula todos los procesos en los que tiene competencia el juez de familia en el 827, ¿sí? En el artículo 827, y dice, bueno, toda persona que peticione en los supuestos anteriores puede presentarse ante el juez de familia, salvo que optare por el juzgado de paz. Y dice, en los procesos, y esta es la modificación, en los procesos de obligación alimentaria, la parte actora tendrá opción de iniciar el reclamo mediante etapa previa o radicarlo ante el juzgado de familia o de paz. Es decir, que ahora esta etapa previa es optativa. Es uno de los mejores cambios para mí que trae la ley, porque nosotros nos encontrábamos, si bien muchos juzgados radican ante el juez, ¿sí? Uno tiene que acompañar la planilla de inicio con el bono, con el IUS. En algunos, a ver, porque aparte había distintos criterios, entonces en este sentido yo digo que ayuda, que es muy beneficioso. Algunos juzgados te sorteaban la demanda, digamos, el proceso de alimentos, el juicio, sin acompañar demanda. ¿Por qué? Porque lo recibe el juez, siempre recibe el juez, y el juez dice que por la naturaleza del reclamo pase al consejero de familia. ¿Sí? Entonces ahí no hacía falta demanda porque es una etapa intrajurisdiccional, pero es de conciliación. ¿Sí? Entonces, algunas no hacía falta acompañar demanda. Otros juzgados, depende de la jurisdicción, te obligaban a acompañar la demanda. Vos lo iniciabas para que te lo pasen a la consejera y te decían, no,
adecué la presentación y tenías que acompañar la demanda. Entonces, uno ya sabe si va a acompañar la demanda o no, que no depende del criterio de la jurisdicción entre la que lo presenta, si va a demanda o no va a demanda. Y por otro lado, porque qué mejor que nosotros para saber si se puede llegar a un acuerdo o no. Porque hay personas, o perdón, sí, a veces tenemos clientes, ¿sí? Y del otro lado tenemos personas o incluso hasta colegas que no ayudan mucho con la negociación y que además las posiciones son tan divergentes que ya sabemos de entrada que no va a haber acuerdo alguno. Entonces, iniciar, pasar a la consejera para que no haya acuerdo, que luego clausure la etapa previa para luego interponer la demanda ante el juez, tal vez nos llevaba 3 meses, 4 meses. ¿Sí? Entonces, cuando uno ya sabe que las posiciones son muy divergentes, que no hay posibilidad de negociación alguna, interponemos directamente demanda y en el escrito solicitamos que toda vez que es optativa la etapa previa, se exima de la etapa previa. ¿Sí? Y se va a fijar la audiencia del 636. O por el contrario, a lo mejor dicen, bueno, sí, podemos negociarlo, podemos verlo, vayamos a etapa previa primero. Bueno, entonces que siendo optativa, eligen ir por etapa previa. ¿Sí? Eh, Bien, esto, bueno, ¿cuál es la función de los consejeros? Ya saben que, bueno, es esto de conciliar a las partes, tratar de llegar a un acercamiento, ¿sí? Si eso no es posible, se elevan las actuaciones al juez, queda expedita la vía para la demanda. Otro de los cambios tiene que ver con la etapa contenciosa, es decir, yo acá ya tengo interpuesta la demanda. El cambio más trascendente es esto de denunciar, ¿sí? Aproximadamente el caudal económico del alimentante, siendo suficiente la prueba indiciaria, ¿sí? Entonces yo puedo acompañar, ¿se acuerdan que rigen en nuestros procesos libertad, amplitud, probatoria y flexibilidad? Entonces yo puedo acompañar prueba indiciaria para demostrar este caudal económico del alimentante. Voy a apurar un poquito que viene esta parte más larga de notificación, así ya después le paso a Vivi la parte de jurisprudencia. Otro de los grandes cambios es el tema de la notificación. Y acá tenemos que tener presente lo siguiente, que es, primero, a petición de parte. ¿Sí? Se incorpora el 635 bis, que dice, es a petición de parte, ¿sí? El juez va a poder, mediante resolución fundada, o cuando los restantes medios de notificación no satisfagan el anoticiamiento, va a poder ordenar que el traslado, estos son los documentos, el traslado de inicio de la etapa previa, la demanda y los documentos que se acompañen, la audiencia preliminar o la decisión que fije alimentos provisorios, según lo normado del 636 bis, que ahora lo vamos a ver, o cualquier otra citación o notificación de la demanda, ¿sí? Sea realizado a través de aplicaciones o mensajería instantánea, siempre que sea la primera intervención en el proceso del demandado. ¿Sí? Siempre que no tenga un domicilio constituido, siempre que no tenga un domicilio inscrito en el registro de domicilios electrónicos. Pero tengan presente que siempre es a petición de parte, ¿sí? Que todas esas demanda, contestación, todo lo que yo les dije recién, es lo que vamos a poder notificar por mensajería instantánea, pero para su diligenciamiento se lleva a cabo con la intervención del actuario. ¿Sí? Porque se acuerdan que en un momento, durante la pandemia, adjuntábamos un montón de pantallas que había diligenciado la parte, todo el auto, con los documentos a través de WhatsApp y se acompañaban capturas de pantalla. Y esto en la pandemia fue una herramienta, la verdad que buenísima. Pero también por el otro lado, después empezaban a haber un montón de nulidad de las notificaciones. ¿Sí? Tenía su lado B también. Fue súper beneficioso, pero también tenía su lado B. Entonces, es con intervención del actuario que va a usar el dispositivo que le proporciona la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué más? En ese mismo acto de notificación le va a adjuntar las copias, ¿sí? Que va a extraer del sistema judicial y
¿qué va a hacer el actuario? Va a procurar establecer una comunicación con el destinatario a fin de constatar la recepción de la notificación y la identidad de quien lo recibió. Porque aparte, otra cosa, nosotros acompañábamos capturas de pantalla, acompañábamos, pero no sabíamos efectivamente quién lo había recibido en algunos casos. ¿Sí? Entonces es el actuario el que va a procurar esa comunicación y va a labrar toda un acta circunstanciada donde conste todo ese anoticiamiento, ¿sí? La parte actora que va a tener que hacer, bueno, denunciar el teléfono móvil del destinatario en la notificación, ¿sí? Entonces ya cuando hacen la demanda ya denuncian cuál es, ya lo piden, ¿sí? Que para el caso que, atento a lo normado por el 635 bis y para el caso que no se pudieran notificar, se utilice esta mensajería instantánea, pero ya lo van pidiendo y tienen que acreditar la titularidad de la línea por medio de informes de entidades públicas y privadas que correspondan. Sin embargo, si yo no pudiera acreditar esta titularidad, no va a obstar a que se utilice como notificación, porque de todas formas es el actuario el que va a tener que llamar y constatar la identidad, ¿sí? Porque eso va a quedar todo labrado en el acta. Em, por otro lado, cuando el código establece cómo se cuentan los plazos y se va a tomar la fecha de notificación, la correspondiente al acta labrada en el acto de diligenciamiento. ¿Sí? Entonces, los plazos para contestar la demanda van a ser esos, ¿sí? Se va a contar a partir de esa acta, ¿sí? Que el actuario labra. Alimentos provisorios, ese es otro de los cambios, ¿sí? Se tienen que fijar en el primer auto, esto es súper interesante. No sé cuánto de eso va a suceder en la práctica, pero vuelvo a decir, tenemos que dar ciertas herramientas porque muchas veces también pedimos, bueno, alimentos provisorios y dice, bueno, previo acompañe tal cosa, demuestre tal ingreso, demuestre tal otro, ¿sí? Entonces, se tiene que fijar en el primer auto si yo no los pedí con la demanda y los pedí luego, ¿sí? Porque el alimento provisorio yo lo puedo pedir a lo largo de todo el proceso en cualquier momento del proceso, ¿sí? Entonces, si yo lo pedí después porque no lo pedí en la demanda o lo que fuera, el juez lo va a tener que fijar en un plazo no mayor a 5 días, ¿sí? Otra de las modificaciones, y que decía Vivi al principio, es, bueno, ante el incumplimiento del pago, el juez va a aplicar la multa del artículo 637, que aumenta la multa por incomparecencia de 10 use a 200 use, y va a informar al registro de deudores alimentarios morosos, ¿sí? Acá quedaba una discordancia, ¿sí? Porque ante el incumplimiento del pago de los provisorios indica la inscripción en el registro de deudores alimentarios, pero la ley, ¿sí? La ley de deudores alimentarios hablaba del incumplimiento de 3 periodos, ¿sí? De la cuota alimentaria. De todas formas, para el momento en que se redactó esta ley ya se estaba trabajando en la modificación del registro de deudores alimentarios. Para la fijación de la cuantía de estos provisorios se va a aplicar lo dispuesto en el 641. El 641 habla del índice de crianza, ¿sí? Entonces, bueno, esto les decía recién, aumenta, otra de las modificaciones de la 15.513 es el aumento de las multas, ¿sí? Pasa por la incomparecencia, de 10 IUs a 200, ¿sí? A favor de la otra parte. ¿Mm? Y ante la incomparecencia se fijará esta multa, hay que ver si es justificada o no, y se fijará otra audiencia. Por último, este otro cambio que trae la 15.513 tiene que ver con el plazo para dictar sentencias, que va a ser de 5 días producida la prueba ofrecida por la parte actora. Esto me atrevo a decir que no sucede, quiero ser cautelosa, pero no sucede en líneas generales. Y lo que tampoco sucedía, y esto por experiencia, digo, que se dictara sentencia una vez producida la prueba de la parte actora.
Muchas veces uno produce la prueba de la parte actora, pide que se dicte sentencia en los términos conforme lo autoriza el 641 y no hacen lugar. Y te dicen que encontrándose pendiente la prueba tal y cual y que es necesaria para dictar sentencia, no hacen lugar y muchas veces esperan a la producción de la prueba del demandado, ¿sí? ¿Cuál es la retroactividad? Que eso también se modifica. Bueno, dice 6 meses, ¿sí? Desde la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que se hubiese interpuesto demanda dentro de los 6 meses, ¿sí? Desde la interpelación. Si no me dio interpelación fehaciente, los efectos se retrotraen o a la fecha de inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda, lo que fuese anterior, porque como ahora dijimos que puede no haber etapa previa, entonces se retrotraerá a la interposición de la demanda, ¿sí? Si no hubo interpelación fehaciente, vuelvo a insistir. Por último, y ya voy cerrando, la sentencia determinará el total de la obligación alimentaria para la estimación que puede tener en cuenta, entre otros alimentos, el índice, ¿sí? De la canasta de crianza, ¿sí? Para la primera infancia, o la mediación que adopte la provincia de Buenos Aires o cualquier otra mediación. Pero dice podrá, de todas formas, ¿sí? Sabemos que la canasta de crianza es un índice de referencia. ¿Sí? Va a depender de cada caso en concreto. Sabemos que en no todas las jurisdicciones eh, la cuota alimentaria de un niño sí implica los mismos gastos. No es lo mismo un niño en Ushuaia, ¿sí? Donde la alimentación es de una forma, la vestimenta es de una forma, que un niño que vive en Misiones, ¿sí? Que quiero decir, ninguna es mejor y peor, digo, sus necesidades son diferentes y por ahí este es un índice muy genérico. De hecho, ya hay provincias que están dictando sus propios índices de crianza, ¿sí? No sé si me queda algo más, no. Esto en cuanto a las modificaciones. Y como dijo Vivi, supongo lo comentás vos, estos cambios del registro de deudores morosos, ¿sí? Sí. ¿Comentás vos o querés? Sí, y además uno de los fallos, que fue el primer fallo luego de la 15513 de la sanción, es sobre los oficios. Ahí falta. Ay, sí, el plazo de los oficios. Eso Mirá, se me se pasó, Vivi. redujo y es muy importante eso, porque si no nos Sí. pasamos pidiendo reiteración de oficios y sobre todo tenemos que pedir, viste, multas, porque a veces necesitamos realmente, por ejemplo, que en este momento ya no es AFIP, ahora es ARCA, nos diga, a ver, este señor, qué es lo que no nos está mostrando con ese recibo de sueldo que nos está acompañando. Es decir, todos esos movimientos que todos sabemos, mucho, ya las mamás nos dicen, pero a ver, mirá que cobra tanto en blanco, pero casi todo es en negro. Yo siempre les digo lo mismo. En realidad no tendríamos que poner el ojo en lo que recibe, sino en lo que gasta. Sí. Porque cuando nosotros pedimos a First Data, por ejemplo, ¿no? Y nos mandan todo, ¿viste? Las liquidaciones de las tarjetas, o ponerle a Mercado Pago y todo, vemos que el mismo señor que todos los meses percibe un sueldo en blanco de 1 millón de pesos, gasta en tarjetas o en Mercado Pago 4 millones. A ver, acá hay algo que no va. Entonces, esa prueba indiciaria, que ahora también es importante la prueba indiciaria. Hubo un fallo, no de ahora, después de la sanción de esta ley, sino que la prueba indiciaria podía probar que realmente había hecho determinados gastos con capturas de pantalla de WhatsApp. Porque él mismo le decía, sí, porque yo gasté en tal lugar tanto, que esto, que el otro, y compré esto, y compré aquello. Bueno, eso también, eso lo podemos acompañar, ¿sí? Esto que decía Maggie con respecto a los alimentos provisorios. A mí me parece que hoy en día ninguno de nosotros se va a mandar a redactar una demanda de alimentos sin solicitar alimentos provisorios. Me parece que es básico, sabiendo los tiempos de la justicia argentina. Les digo de la justicia argentina, yo conozco también la justicia española y tampoco. Es decir, ellos se quejan tanto como nosotros, o con nosotros no.
Una de las cosas mientras hablaba Maggie que les quería aclarar para los que después se unieron más tarde, que las preguntas se van a ser contestadas al final. Entonces, para terminar una idea primero, ¿no? Y esto de los alimentos provisorios y de la canasta de crianza. Cuando, a ver, se realizó, se pensó en este índice de crianza, y ustedes saben que va hasta una franja etaria nada más, porque si nos toca los alimentos de un joven de 16 años, de un adolescente de 16 años, chao, no me sirve la canasta de crianza. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que eso es para no caer bajo los límites de la pobreza absoluta, digamos. Es decir, es lo básico de lo básico que tiene que pasar, en concepto de cuota alimentaria. Es de ahí para arriba. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, si yo no pido los alimentos provisorios, a ver, hay un principio que es la oficiosidad, ¿no? Y entonces, a ver, esto de la oficiosidad me parece que es básico que un juez, y aunque yo no lo pida, fija un alimento provisorio, porque todos sabemos que si estamos hablando, como ya lo decía Maggie, de la prueba que tarda, bueno, ahora en provincia de Buenos Aires tenemos esto de que se han reducido los plazos, que ahora lo vamos a ver en un fallo, es decir, ahí tenemos un año. Y mientras tanto, en ese año no come. ¿Y cuántos jóvenes o niños hoy en día, por ejemplo, son celíacos? ¿Sí? Entonces, a ver, el tema es ese. Y esto que decía ella también de muchos padres acompañan, dice, pero ojo, yo pago el colegio, yo pago esto, yo hago la compra. ¿Qué compras es? A ver, ¿quién mejor que con quién vive ese niño, niña y adolescente que sabe lo que necesita para comer? Hace poco hubo un fallo que en realidad era todo lo que todos los meses compraba eran calorías vacías, digamos, porque era arroz, fideos y todo eso, y ya directamente consideraba que estaba cumplida la cuota alimentaria. Eso ya son liberalidades. Hace poquito, la semana pasada, en un caso que me tocó, ya teníamos fijada la cuota provisoria, era un monto, 2 millones de pesos era la cuota provisoria, y el señor hasta último momento, ¿sí? Hasta último momento en Cava es la audiencia del 639, a diferencia de provincia de Buenos Aires, que es la del 636, él estaba convencido y sus letradas, que eran dos, estaban realmente convencidos que había cumplido con la cuota alimentaria. Es decir, en vez de los 2 millones, él acompañaba una lista de gastos y lo único que depositaba en efectivo eran 800.000 pesos. Todo lo demás era, por ejemplo, pagar un club que era carísimo, un club inglés. Y los chicos, por otro lado, no tenían para comer. Y el juez le dijo, señor, acá hay una manda judicial y usted tiene que cumplirla como lo establece el juzgado, no como usted quiere. ¿Sí? Esto es así. Acá me da risa porque preguntan por cuántos menores. Bueno, eso después lo hablamos. Hoy no vamos a hablar específicamente de cómo se determina una cuota alimentaria. Pero bueno, si querés saber, eran dos. Y esto está relacionado, como siempre le digo, hay que evaluar, ¿no? Dos presupuestos, las necesidades del alimentado y la capacidad económica del alimentante. Es decir, a ver, si yo tengo una persona que todos sabemos que solamente tiene un sueldo en blanco, no tiene bienes y cobra 2 millones de pesos, más bien que no me van a aplicar 2 millones de pesos de provisorio. Pero si yo acompañé, como lo hago siempre cuando inicio una demanda de alimentos, ya directamente el certificado del registro de propiedad automotor, el de propiedad inmueble, ¿sí? Y más o menos lo que gana de sueldo y lo que hace, sobre todo a veces hasta las cuentas de Instagram. En las cuentas de Instagram ustedes no saben toda la información que tenemos. Entonces ya con eso puedo demostrar provisoriamente la capacidad económica del alimentante, que desde ya después veremos al final, ¿no? Cuál es, digamos, la cuota final fijada. Pero bueno, yo no vine a hablar de eso hoy me toca hablar de la jurisprudencia posterior,
a esta ley 15.513. Y para eso sí, voy a compartirles pantalla porque también quiero que vean algunas cosas. Así que ya les comparto. Em, es esto. ¿Lo ven? Vamos a hacer la Ahí, copia. ahí sí, ¿Lo ven? Vivi. Voy a esperar Sí, que sí, sí. la pantalla completa con la copita, pero esperen que esto es el anterior. Bueno, acá tenemos el primer fallo, con la aplicación de la ley 15.513 y el juez interviniente fue Javier Pablo Heredia. Ténganlo en cuenta porque en realidad unos fallos espectaculares. Sí. Bueno, es del juzgado de General La Madrid y el 17 de febrero del 2025. Bueno, primero, entonces lo cita la audiencia del 636, esta del que les había hablado Maggie, teniendo en cuenta lo normado por el 543, a la que deben concurrir ambas partes junto a sus letrados patrocinantes munidos del DNI. Ya ahí, a ver, vengan de esta manera, ya la tienen clarísimo. Después, atento a lo manifestado por la parte requirente en virtud de la relación laboral de dependencia denunciada, de conformidad con lo normado del 709, 710 y 34 y 36 del Código Procesal Civil y Comercial, deberá el demandado concurrir a la audiencia con los últimos 3 recibos de haberes. Esto está buenísimo, ¿sí? Porque, a ver, si no, tenemos que esperar la prueba y todo. Acá ya le dice, bueno, trabaja en relación de dependencia, véngase ya directamente con los 3 recibos de haberes, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 386. Hágase saber, dice a la parte requerida, acá esto es lo que ella comentaba, la obligatoriedad de asistir personalmente, es decir, no por apoderado, con patrocinio letrado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el 56 y las consecuencias que implican su inasistencia. Ustedes saben que si no se aplica una multa, y o la concurrencia a la audiencia sin debido patrocinio letrado. Notifíquese, y acá empezamos, digamos, a aplicar la nueva ley, con expresa transcripción del 637, modificado por el artículo 8 de la ley 15.513. Se intima también al demandado a constituir el domicilio procesal bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de prueba. Bueno, difiérase la fijación de las fechas de audiencias para producir la prueba confesional al resultado de la audiencia. Todos sabemos que en realidad si tenemos una profusión de prueba, por ejemplo, informativa, que es importante, siempre desistimos de la confesional. O directamente, a mí me está pasando mucho acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de entrada no me hacen lugar a la prueba confesional. A la prueba documental, téngase presente y de la misma se corra traslado por 5 días, ¿sí? Con copias. Y a la informativa, líbrense los oficios encontrándose a cargo del letrado, bueno, la confección, rúbrica y diligenciamiento. Específicamente, cuando ustedes van a redactar estos oficios, dice, deben ser contestados directamente a este juzgado, cito en la calle, la valle, con copia o transcripción del oficio recepcionado. Algunos otros, por ejemplo, directamente le dicen tal mail, mandarlo a tal mail. Dentro del plazo establecido en el artículo 396, modificatorio pues, de la ley 15.513 y bajo apercibimiento de lo dispuesto por el 396. Y esta es una de las modificaciones de esta ley que estábamos hablando con respecto al tiempo que tienen las oficinas públicas y las privadas para contestar estos oficios, porque anteriormente las oficinas públicas tenían 20 días hábiles, estamos hablando más bien que en la provincia de Buenos Aires, porque eso no ha pasado todavía en Nación, y por otro lado, 10 si fueran instituciones privadas. En cambio, con esta nueva ley, dice, conforme a ello, se recuerda a las entidades y o personas requeridas que en los procesos de alimentos el plazo para contestar los oficios resulta ser de 7 días hábiles para las oficinas públicas. Miren, bajó a menos de la mitad, ¿eh? Y de 5 días hábiles para las privadas. Acá lo puso. Hágase saber al informante que deberá dirigir su respuesta al mail institucional y acá lo pone. ¿Por qué esto es tan importante?
Porque muchas veces, sobre todo, bueno, las oficinas públicas no hay problemas, pero las oficinas privadas uno puede mandar por DEOX directamente. Entonces, ¿qué pasa? Para presentarse o subir, digamos, una respuesta, esas entidades se tienen que presentar con un abogado, si no, no pueden contestarlo. Y muchos en realidad le tienen que pagar y por lo tanto estamos tardando y es mucho más fácil así, directamente mandarlo al mail del juzgado y ya está. Bueno, en este caso específicamente es este el mail. Y se hace saber a los profesionales intervinientes que la redacción de los oficios no debe apartarse de lo solicitado bajo apercibimiento de lo dispuesto tanto. Si, a ver, si me está pidiendo, si el juez me está ordenando, remítanse los 3 últimos recibos de haberes, yo no me puedo mandar a pedir los 2 últimos años. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, difiérase la fijación de las fechas de audiencias para los testigos propuestos al resultado de la audiencia. Claro, por supuesto, porque la audiencia del 36 es para que acordemos. El juez o el actuario tiene que hacer todo lo posible para que lleguemos a un acuerdo. Y acá estoy totalmente también en consonancia con lo que dijo anteriormente Maggie, que muchas veces no llegamos a acuerdos, no por las partes quizás venían charlando y podían llegar a acuerdos quizás mínimos, pero algún acuerdo, sino que nos encontramos del otro lado que quizás con un colega que no está acostumbrado a acordar o no está acostumbrado a mediar, casi siempre no especializado en derecho de familia, y la idea en realidad, el fin del derecho de familia es lograr la paz familiar. Entonces, qué mejor, ¿no? Tratar de acordarlo entre los profesionales, quizás no en la audiencia del 36, pedirle al juzgado que, bueno, que nos dé un tiempo para tener varios encuentros y para ver que esas dos peticiones que a veces uno le encuentra en dos extremos totalmente incompatibles, poder llegar, ¿no?, a una solución que sea, quizás no es ganar-ganar, ¿sí? Porque si ya vamos a empezar a hablar de ganar-ganar, nos tenemos que ir al derecho colaborativo. Pero bueno, podemos tratar de acercar a las partes, ¿sí? Que algo que sea realmente fructífero para seguir teniendo una buena relación. A veces estamos hablando de fijar alimentos para un niño recién nacido. Imagínense todo el tiempo que va a tener esa familia, ¿eh? Para seguir teniendo esto de pasar alimentos, de tener un régimen comunicacional, que mejor que llevarse bien, llegar aunque sea a mínimos acuerdos, pero no generar una escalada del conflicto. Eso me parece fundamental. Después dice, en cuanto al informe requerido al registro de la propiedad automotor, dice, teniendo acceso este organismo a los informes de titularidad pertinentes, hágase saber el resultado que arroja dicha consulta, anexándose la misma a la presente resolución. Esto es en provincia de Buenos Aires. Olvídense que en Nación tengamos esta posibilidad de pedirlo directamente. O contratamos directamente el que tiene plata, la cliente que tiene plata, a una gestora, un gestor para pedir un informe al registro de propiedad automotor, o lo hacemos por oficio y nos esperamos los 20 días. Pero en este caso, bueno, tienen esta posibilidad de acceder directamente a los informes. Esto de la Te designación. interrumpo un segundito, Vivi. Te digo esto porque justo estaba buscando y buenísimo que lo pusiste vos porque no me acordaba el número de resolución. Esta Perfecto. posibilidad de que tienen de consultar al registro automotor, hay que pedirlo. Son muy pocos los juzgados que lo consultan de oficio, digamos. Vos sabés que se me fue, viste que Sí, se fue, pero esta resolución que tenemos en provincia, pídanlo porque son muy pocos los juzgados que lo hacen si no lo pide la parte, ¿sí? Así que si lo piden ya tienen el automotor casi que en el primer despacho, el está informe. buenísimo, está buenísimo. Ahora sí, perdón. No, me parece genial. Eh, bueno, en cuanto a la designación del asesor de incapaces, que eso también habló Maggie, atendiendo, esto me llama la atención, ¿no? Porque parece como que lo retara, ¿no? A ver si están de acuerdo conmigo.
Dese vista al asesor de incapaces, atendiendo que los autos conexos, ¿no? Acá hay un régimen comunicacional, se encuentra interviniendo en el carácter de asesora de incapaces la doctora tanto, por razones de economía procesal se la designa en igual carácter en las presentes. ¿Mm? Bueno, después, hágase saber que el desempeño en sus funciones es obligatorio e inexcusable para el letrado designado. Acá empezamos a retar. Por lo tanto, resulta pasible de las responsabilidades de la legislación vigente establecida para dichos funcionarios, debiendo presentarse en el expediente dentro de las 72 horas de notificada su designación. Ello bajo apercibimiento de aplicar una multa equivalente a 10 IUS, así como procederse a la remoción del listado correspondiente. Me llama la atención, ¿eh? Se recuerda asimismo al efecto la importancia y la necesidad de la presencia en las audiencias que se fijen en autos del representante del Ministerio Público, que en realidad eso ni habría que decirlo, se entiende que tiene que ser así, razón por la cual su inasistencia injustificada acarreará indefectiblemente la aplicación de las sanciones previstas, bueno, la multa y su reiteración configurará falta grave que dará lugar al enjuiciamiento. Bueno, no sé. Si ustedes después denme su opinión, a ver qué piensan de esto. Vamos a los alimentos provisorios. Acá, como verán, los pidieron, porque dice, en cuanto a los alimentos provisorios requeridos, ha dicho la doctrina que la necesidad alimentaria impostergable no admite otra tutela que no sea la efectivización en forma inmediata a través del proceso cautelar. Ahora bien, el 636 bis, incorporado al Código Procesal Civil y Comercial por medio de la 15.513, determina que para fijar los alimentos provisorios será de aplicación el último párrafo del 641. Cuantificación. Ahora, una posible solución puede llegar a ser la sumatoria de las canastas, que ahí había una pregunta con eso. Miren, sumatoria de las canastas conforme tantos hijos deben ser alimentados. Y esto me parece interesantísimo. Escuchen esto. O sea, ustedes se acuerdan que la canasta de crianza está compuesta por lo que sería la cuantificación de los bienes y servicios, una estimación de esos gastos, más el cuidado, ¿sí? Las dos cosas componen lo que es la canasta de crianza. Dice, sin embargo, si se tiene en cuenta que el índice de crianza contempla en su medición el costo de cuidado que surge a partir de la valoración del tiempo requerido para dicha actividad, tomando en cuenta la remuneración de la categoría asistencia y cuidado de personas, de la valoración del tiempo requerido. Ustedes saben que yo cuando se los pasé acá al PowerPoint, digo, a esto le tengo que poner una coma, le tengo que poner un punto porque me voy a ahogar directamente. En realidad, esto lo cierto lo corté yo porque era todo un párrafo. Pero acá dice asistencia y cuidado de personas del régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. ¿Qué piensa el juez? A ver, si yo tengo que cuantificar el costo del cuidado, entonces voy a tener como un parámetro, entonces, la categoría en el contrato de trabajo para las personas de casas particulares. Y ahí me voy a fijar, asistencia y cuidado de personas. A ver, ¿cuánto están cobrando por mes, por ejemplo? Ahora, después se pregunta el mismo. Lo cierto es que la primera solución propuesta arriba una respuesta desproporcionada, en tanto nadie contrata una niñera por cada niño, niña y adolescente que resida en el mismo hogar. Salvo que ustedes me digan, a ver, tenemos un niño con espectro autista y necesita ¿cómo se llama? Alguien específicamente preparado, ¿no? Una acompañante terapéutica, que por ejemplo la obra social no la cubra, y por otro lado, bueno, otros niños que también necesitan cuidado. Pero si no, es verdad. Es decir, viene una persona que los cuida y va a ser para todos. La mamá también es para todos. Entonces se hace esa preguntita. Entonces, la respuesta más adecuada frente a ese interrogante aparece en el documento antecedente del índice de crianza al cual se remite la propia medición. Se trata del costo de consumos y cuidados de la primera infancia, niñez y adolescencia. Según ese documento, para medir el costo del cuidado de más de un hijo o hija, se debe considerar el tiempo de cuidados requeridos por el niño o niña con mayores necesidades. ¿Qué quiere decir?
Yo tengo, a ver, hijos de 2 años, 9 años y 12 años. Lo pongo ahí porque hasta ahí llegamos a la canasta de crianza. ¿Y quién es el que necesita más cuidado? El de 2. Me imagino que el de 9 y 12, a ver, ya por lo menos pueden hacer los deberes, se bañan solo. ¿M? Todos sabemos que lo demás no es así. Pero el de 2 necesita que la madre esté continuamente con madre o padre. Estamos hablando, depende acá el que está pidiendo los alimentos. Esto implica tomar en cuenta la cantidad de horas de cuidado que necesita cada niño según su tramo etario y asignar valor monetario correspondiente según la escala de salario vigente para el cuidado de personas. Y por su parte, toma como referencia el Reglamento Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 2019, de donde se estima la proporción de docentes frente al aula según la franja etaria. Miren esto. Se utiliza ese reglamento específico por ser el más restrictivo respecto al número de niños a cargo de un docente. Es decir, hasta donde mi salud mental, ¿sí? Me lo permite. Esto en realidad es una similitud con la madre o padre que están a cargo de estos niños. Y de ello se concluye que una persona cuidadora puede, en principio, hacerse cargo de hasta 5 niños, cuya edad sea menor o igual a los 5 años. O puede más cantidad de niños, pero siempre que la edad supere los 5 años. En consecuencia, para poder establecer alimentos provisorios de estas actuaciones, debemos mensurar la aplicación de la canasta de crianza tomando como base la que aplica al menor de los niños, en este caso que habíamos hablado, el de 2 años, para estimar el tiempo de cuidado de los mismos, dado que es el que mayor intensidad de cuidados requiere, y para los otros vamos a utilizar entonces la canasta básica total. Ojo que estas son ideas, ¿eh? Son ideas que ustedes pueden tomar de este fallo y pedirlo en la demanda de alimentos que ustedes redacten. ¿Cuál sería entonces la sentencia? Por ello, de conformidad con lo pedido, lo dispuesto por el 636 bis del Código Procesal Civil y Comercial, y teniendo en cuenta que la edad de los niños por quienes se reclama alimentos es demostrativa per se de que no les es posible adquirirlos con su trabajo. Esto de los que les comentó Maggie, no está entre 18 y 21, porque ya sería mayor de edad, pero por una ficción jurídica tiene que seguir abonando estos alimentos. Además de no existir motivo para presumir que posean medios para alimentarse, y toda vez que no se ha acreditado ingreso alguno hasta el momento del alimentante, como para arribar una fijación de una cuota provisoria mayor a la indicada por las mediciones citadas, fíjase, miren esto, estamos hablando de una cautelar, no llegamos a la sentencia definitiva. Es lógico que si no llegamos a la sentencia definitiva, no tenemos toda la prueba para mensurar la capacidad económica del alimentante. Entonces llega, para el niño M, la suma equivalente al valor de la canasta de crianza para una franja etaria de 4 o 5 años de edad, la que al día de la fecha asciende a 388.280, la que mensualmente el demandado deberá abonar mediante depósito judicial en la cuenta de autos a favor de la actora, suma que deberá actualizarse conforme a la variación que sufra la canasta de crianza. Es decir, cuando ustedes ven publicada la canasta de crianza, se van a fijar en la franja etaria y quizá ya no sea 388, sino sería 450. Esto con respecto a ese niño. Ahora, fíjense esto. En calidad de elementos provisorios para la niña, tanto, la suma de pesos 230.829, que resulta de aplicar la canasta básica total para una niña de 9, y ahí le saca, bueno, el coeficiente y todo eso, o lo mirarán en el índice, en la que mensualmente el demandado deberá abonar mediante depósito judicial lo mismo, conforme va a actualizarse, conforme las variaciones que sufra la canasta básica total. Es una buena idea, me parece, para mensurar el monto de la cuota alimentaria a solicitar. Sin perjuicio de ello, ofíciese al banco, bueno, que abra la cuenta, ¿no? Y se hace saber al alimentante que conforme a lo dispuesto en el 636 bis, esto que está en azul es el que está aplicando la modificatoria de la ley 15513. Ante el incumplimiento del pago de los alimentos provisorios aquí dispuestos, se le aplicará la multa prevista en el inciso 1 de 637, que oscilará entre un valor equivalente a 10 yus y 200
Ojo con eso, porque acá a esa fecha estaba 35.212, por lo tanto la escala de la multa va entre los 35.000, en esa fecha era, y los 7.042.400. Es decir, que cuando le llega a este señor o esta señora esta cédula de los alimentos provisorios, yo creo que no le quedan ni ganas de pasarse un día, porque imagínense si le aplica la multa esta de los 200, pongamos 100 yus, a favor de la alimentada y además se informará su incumplimiento al registro de deudores alimentarios morosos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la forma de notificación de la demanda, bueno, en este caso no me voy a detener porque es por cédula en el domicilio real. Como verán, este primer fallo no tiene desperdicio de la aplicación de esta nueva ley, por lo que está muy bueno. Vamos con el segundo, a ver si llegamos un poquito más, porque lo demás son sentencias interlocutorias, pero a mí me interesaba compartir con ustedes una noticia que nos llamó muchísimo la atención en la tele, que eso quiero ver qué opinan. Y después del segundo fallo con las aplicaciones de la jueza Pellegrín María Marcela, ¿sí? Y en este caso fue el juzgado número 2 de familia de Junín, ahora en febrero del 2025. Acá el progenitor reside en Misiones. Se le envió una cédula, la cual regresó con resultado negativo. Una de las preguntas que yo leí era eso. ¿Podemos pedir directamente por WhatsApp? No. No, primero tienen que demostrar que han agotado todos los pasos, porque si no, realmente es una medida excepcional. Ya que no se encuentra viviendo actualmente en el domicilio registrado en el RENAPER, por lo tanto ya tenemos un oficio que está contestado, en consecuencia el juzgado autoriza a notificar bajo responsabilidad de la parte o mediante la habilitación del artículo 6 de la ley. ¿Qué dice el artículo 6? Vamos a esto. ¿Cuál sería el procedimiento que vamos a utilizar? Este nuevo artículo incorpora un procedimiento especial, esto ya lo dijo Maggie, se lo vuelvo a, a señalar por el tema de que lo aplica este fallo, ¿no? Permitiendo que a solicitud de parte mediante resolución fundada, es decir, que el juez va a fundar, atento, que se han agotado todas las instancias de notificación previa, que se disponga la utilización de aplicaciones o plataformas de mensajería instantánea. WhatsApp, Messenger, ¿cómo se llama? Mail, cuando las formas tradicionales de notificación no resultan efectivas. Quizás, si es un usuario de Instagram y sabemos que está todo el día con Instagram, también le podemos mandar por Instagram. Este método será aplicable, bueno, acá esto ya lo dijo Maggie. Entonces, el actuario debe garantizar la seguridad de la comunicación, y esto también se lo dijo, labrar el acta, todo esto, ¿no? Y en definitiva, con dicho procedimiento, es lo mismo que fuera emular, en realidad, lo que realiza el oficial de justicia en forma presencial cada vez que va con la cédula, ¿no? En formato papel. Es decir, identificación del domicilio de la persona, identidad de la persona a notificar. Y por ejemplo, el 338 dice, ver su llamado telefónico a la línea denunciada como utilizada por la parte demandada, pero además identificar que es ese, porque podría ser un homónimo, qué sé yo, que realmente no es poca cosa, porque uno no sabe quién está del otro lado, y no hay un oficial de notificador que vaya y dé fe que esa es la persona. Si bien la norma, que sabemos que no la da, porque a veces lo deja o puede tener o hasta lo pega, si bien la norma refiere al actuario como el funcionario a cargo de la diligencia, nada impide que estas diligencias sean llevadas a cabo por los oficiales de justicia. Entonces resuelve que proveyendo la presentación, téngase presente lo manifestado, conforme lo requerido, se hace saber a la doctora que en el día de la fecha se realizó consulta al RENAPER del domicilio actual del señor, pudiendo la misma notificarlo al domicilio allí informado bajo su responsabilidad o utilizar esta nueva posibilidad del artículo 6 y en ese caso va a tener que denunciar el número de contacto del señor. ¿Mm? Otros fallos lo van a leer ustedes porque este material lo van a tener, ¿sí? Y me voy a esto, pues si no, no llegamos. Y después tenemos, si son 19:15. Vamos con esto. Miren esto que vimos el otro día que estábamos todos ahí viendo el partido
del Monumental de Núñez. ¿Qué pasó acá? Los deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios de fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y miren, ¿qué pasa a este señor? Está mirando con una cara que no entiende nada. A ver, le están pidiendo el DNI, porque además era así, no es que se lo pedían a todos, era aleatorio. Entonces, dice, se realiza un operativo de control, esto se hizo, en el Monumental de Núñez en ocasión al partido de la selección Argentina y Brasil, por las eliminatorias. Es impulsada esta medida de manera conjunta por los Ministerios de Seguridad y Justicia de la ciudad. Ya se había realizado en La Bombonera, antes del partido de Boca Juniors y Defensa y Justicia, y en ese operativo, ese de La Bombonera, porque en realidad no tenemos datos de lo que pasó en la Monumental, ya habían sido controlados 4.000 simpatizantes de Boca, en uno de los accesos al sector de Plateas, y dice acá, con un balance positivo. Me imagino que deben haber agarrado a unos. Dice, el Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad llevará adelante un procedimiento similar en el estadio del club River Plate, donde también se prohibiría el ingreso a todos los hinchas que estén registrados como deudores alimentarios morosos. ¿Qué estamos aplicando acá? Estas medidas razonables del 553, pero también están relacionadas con el registro de deudores morosos alimentarios, que ustedes sabrán que está teniendo muchas modificaciones. Por ejemplo, el de la ciudad ha tenido una modificación ahora en el 2024 y antes lo que nos pedían es que para estar inscrito en el registro de deudores morosos alimentarios se deberían adeudar total o parcialmente 3 cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas. Pero ahora tenemos por la ley 6.771 que el registro tiene que llevar un listado de los alimentantes que adeuden total o parcialmente 2 cuotas alimentarias consecutivas o alternadas, ya no hay ni 3 ni 5, dentro del mismo año calendario, ya sean alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme. Bueno, no tengo más tiempo, voy a dejar de compartir porque yo acá les había traído las nuevas modificaciones, las modificaciones del registro de deudores alimentarios morosos tienen para entretenerse ahí, pero si no, no llegamos con las preguntas que veo que han hecho. Eh, Así que, ¿cuánto nos quedan? Como 15 minutitos para las preguntas. Vamos a abrir. Vamos a abrir. A ver. Mm, Acá es. Yo ahí estuve viendo algunas, Vivi, porque viste Dale, que el dale, chat dale, dale. está, está terrible, pero bueno, igual había muchas consultas de que si lo podían ver grabado o no. Pero entre algunas cosas que preguntaban cuál era el mejor índice para actualizarlo. Yo diría, en mi opinión, que el índice tiene que guardar relación con el que vos fijes. O sea, con el que tomes para fijar, o sea, qué valor de referencia tomas para fijar esa cuota alimentaria. Así todo, el mejor, porque digo, a veces se fija sobre el salario mínimo vital y móvil, a veces sobre el índice de crianza. Lo que sí me parece es el índice de crianza se publica todos los meses. Ujú. Entonces, ahí tenés un índice que se actualiza constantemente. Recuerden que el salario mínimo vital y móvil no se actualiza hasta que no se junta el consejo del Y salario. hoy en día Entonces, IPC, olvídate. IPC, olvídate, porque vos viste que es muy poco. Antes sí, todos poníamos cada 3 meses, cada 6 meses IPC. Sí, pues sobre todo si hacíamos un acuerdo. Pero hoy en día la verdad que no te sirve. claro, porque el problema, Muy de bajo. todas formas, el problema es que la inflación se mantiene estable y baja, pero los servicios siguen aumentando, las cuotas de los colegios siguen aumentando, que no guardan ninguna relación con la inflación, ¿sí? Porque lo asocian a otros costos que tienen, por ejemplo, por hablar de algún costo que sube mucho más que en relación a eso. Entonces, el índice de crianza se actualiza todos los meses, el INDEC lo publica, lo siguen en Instagram, al INDEC y ahí ven todas las publicaciones. Me parece, es una humilde opinión, pero generalmente tiene que guardar relación. O sea, sería lo más lógico, si pido canasta de crianza, pedir una actualización de ese índice y no el contrario, ¿sí? Pero no un salario mínimo vital y móvil. Pero bueno, depende cada caso en concreto y depende también si tienen esto, parte en especie, parte en dinero, ¿sí? Así que va a variar.
Sí. Ahí te habían preguntado también el tema de la ejecución de las multas, si iban aparte o separadas. Sí, las ejecuciones las tenés que iniciar por Por separado. separado, un ¿Sí? incidente, claro. Claro, exacto, un incidente de ejecución, porque además primero hay que intimar. Entonces, una vez cumplida la intimación, el plazo no pagó, recién ahí se inicia la ejecución, pero siempre eso va todo por incidente. Mi consulta es la actualización cada 6 meses, es un disparate para Argentina. Sí, es mucho, actualización cada 6 meses. Es mucho. Es que por eso, pero antes viste que tenías, a ver, si estaba el IPC, había una, porque mismo cuando nosotros empezamos a hacer las liquidaciones, si vos te vas para el 2024 o te vas al 2023, había una diferencia. Entonces sí hacía cada 6 meses. Era muy común. Ahora, menos de 3 meses, no, porque realmente no es nada. Se te Sí, sí, diluye. sí. Antes era muy común y además también era muy elevado el porcentaje semestral. Sí, sí, Era sí, muy sí. elevado también el porcentaje. Otra de las preguntas ay, que habían hecho, bueno, no, una opinión, me parece terrible que se mensure el dinero, el tiempo del progenitor conviviente. Bueno, sí, sí, debe Sí, mensurarse porque la por distribución de las supuesto. tareas no es equitativa. Los turnos de los médicos generalmente y hablando en líneas generales, ¿no? Se encarga la progenitora de los turnos, de llevarlos, de cancelarlos, de un montón de Pero además cuestiones. está el 660. A El ver, 660 lo dice el el Código código. Comercial de la Aparte, Nación. es un trabajo extra y las tareas no están distribuidas equitativamente. Quienes compran los materiales de colegio generalmente somos las mamás, quienes compramos todo lo que necesitan para la actividad extracurricular también. Entonces, sí, es una incorporación además del nuevo código. Ahí yo voy a hacer, a ver, un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle agrego. A veces nosotros tenemos régimen comunicacional compartido alternado, ¿sí? Eso quiere decir que está la misma cantidad de tiempo con uno y otro progenitor. Entonces el cuidado es el mismo, es decir, está al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasa? Los alimentos, quizás hay una suma alimentaria porque hay una diferencia de capacidad económica entre uno y otro, ¿sí? Y esos niños tienen que tener el mismo nivel de vida, o se trata de que tengan el mismo nivel de vida en los dos hogares. Entonces ahí sí me parece que no tendría que estar incluido el costo del cuidado, solamente el de bienes y servicios, porque a ver, ese papá, es decir, no conviviente, o esa mamá no conviviente, no existe, convive con los dos. Por lo tanto, ahí sí me parece que podría ser una excepción. Y lo digo porque muchas veces ese régimen comunicacional compartido alternado es el que nosotros llegamos en acuerdos, ¿sí? Y luego homologamos. Y esa homologación tiene fuerza de sentencia judicial. Luciano tiene, viste acá con la manito está. A ver, Luciano, desmuteate, o a ver si te puedo desmutear yo, no Ah, sé cómo es esto. No, yo no puedo. a ver, ahí estoy intentando yo, Ahí ¿eh? está. Rocío, ¿cómo se...? Ahí Ah, ahí está. está. Ahí está, sí. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Oh, Dos consultas breves. Una es respecto del índice de crianza del INDEC, cuando establece los montos pues, por cada franja hectárea, por cada niño estaría. y niño adolescente. En ese caso, ¿el monto que establece es el que se debe pedir o eso hay que dividirlo por dos acorde a la responsabilidad que tienen ambos padres de brindar alimentos? Esa es Bueno, una pregunta. Y la otra es si podría repetir respecto de los convenios no homologados, si son ejecutables y cómo sería el proceso. eso, Maggie, creo que lo comentaste vos, lo de los convenios no homologados. Sí, los convenios no Lo vi. homologados, los convenios no homologados, si vos tenés firma certificada por autoridad competente y hay principio de ejecución, no hay ningún problema. Podés iniciar su ejecución directamente, ¿sí? Si vos no tuvieras alguno de estos requisitos, vas a tener que iniciar primero la homologación, ¿sí? Pero recordá que puede ser firma certificada en el escribano, alguna otra autoridad competente, como podría ser una defensoría, como podría ser un juzgado de paz, ¿sí? Firmás un acuerdo en tu estudio con el otro letrado, firman las partes, podés ir a pedir al juzgado de paz, por ejemplo, que te certifiquen ese acuerdo. El acuerdo ese se empieza a cumplir, bueno, luego, si se deja de cumplir, podrías iniciar la ejecución directamente. ¿Eh? Pero siempre y cuando se cumplan alguno de estos dos requisitos, una firma certificada por autoridad competente y principio de ejecución. ¿Mm?
Una aclaración nada más, porque, a ver, yo litigo en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, un acuerdo, por ejemplo, llegamos a un acuerdo y no está homologado, si me presento directamente, lo que hacen muchas veces es el juzgado que le mandes, viste, una cédula a la otra parte para que ratifique o rectifique que esa es su firma, y si no lo hace, yo creo que hay algo similar de la 15.513 que ahora también dice eso, y si realmente no lo hace, se ejecuta. Ese tiene por homologado y se ejecuta. ¿Mm? Pero bueno, eso es específico de Alejandra, a ver, estoy agarrando de acá, capaz que me estoy perdiendo alguna. A ver. ¿Te podés desmutear? Mien- Yo no Mientras lo sé, intenta, no, perdón, ahí. porque yo no la puedo desmutear, a ver. Le doy la Bueno, palabra a Romina. Romina, ahí preguntaba, estaba Alejandra tratando de Alejandra yo estoy Alejandra. Bexi. levantando por cómo van Ah, levantando como las vos manos, quieras. por el Ah, orden. si vos Nosotros ves eso mejor, claro. Sí, sí, sí. no sé. Romina, te escuchamos. ¿Está Romina? No. No sé si no. Se Bueno, repinchó. ahí Hola, Pero, acá estoy, acá estoy. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en principio mi consulta es por el tema de la notificación de WhatsApp. Yo quería saber si en el caso de que el abogado sea quien notifica, si hay algún tipo de eh, regulación o si tiene que seguir algunas pautas específicas para que esa notificación sea efectiva. Y si se implementa solo en el caso de los alimentos o si se puede implementar para el traslado de demanda de cualquier otra cuestión de familia. Bueno, contesto, yo viví, no sé sí, o querés agregar, igualmente, pero en principio igualmente, no sí, es el perdón, abogado el que tiene que notificar, claro. es el actuario. Lo que pasa es que vuelvo a decir, había habido un montón de prácticas durante la pandemia que fue Ujú. un momento muy excepcional, recontra excepcionalísimo, y se acudió a estas formas de notificar que lo hacíamos nosotros los abogados, acompañábamos capturas, pero después también por otro lado hubo una lluvia de nulidades de las notificaciones, ¿sí? Porque el Mm. Código Procesal no lo contemplaba. Hoy el Código de Provincia contempla la notificación por mensajería instantánea, pero el que realiza todo el procedimiento es el actuario. No somos nosotros los que vamos a notificar. Eso lo Ok. dice la ley, ¿eh? Esta Sí, 15.513 lo agregó. Exacto, claro, lo exacto. consulto porque vino una cliente a consultarme porque le llegó una notificación al WhatsApp de una liquidación de la sociedad conyugal, en donde la notificación la hace el abogado de la contraria y encima hace notificación de traslado de demanda y no adjunta siquiera las copias. Lo que modifica la 15.513 es el proceso de alimentos, Ajá, ok. O sea, nada estaría más, mal. Ok, No, nada y más. Romina, en el PowerPoint tenés dos fallos donde te sí, dice cuáles son todos los pasos a cumplir. está bien, perfecto. Genial, ¿Mm? muy Vos amable. lo pidas. Muchas gracias. Habían preguntado ¿Quién seguiría? Porque, Ahí sigo con mira, Daniela. Daniela, y ya. Hola, ¿qué tal? hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, Hola. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias porque el taller excelente, eh, gracias. nada, sin palabras, sinceramente. Y ahora, para no robar mucho, quería comentarles. Situación. Proceso de alimentos iniciado. En la demanda planteamos la situación de que el alimentante tiene un trabajo en blanco, pero con un sueldo irrisorio prácticamente, que no es su actividad principal. Contamos cuál es su actividad principal, que es un negocio constituido, damos datos, pedimos oficios y pedimos una provisoria basándose en la canasta de crianza, porque entendíamos y conocíamos que el sueldo no iba a ser grande, digamos, de hecho, muy poquito. Sin embargo, sale la sentencia primera con provisorio, con un 20% del sueldo. Realmente es 20.000 pesos lo que No, no, un horror. Hay implica. que recordar que es Pe- para no caer bajo eso hay que apelar.
para no caer bajo la línea de pobreza es eso. Ojo con la canasta de Exacto. crianza. Sería, mira, si a veces vos vas en congresos y todo, siempre dicen lo mismo. En realidad eso sería el mínimo de los provisorios, ¿entendés? Porque Claro. después veremos en la prueba, y esto es importante también tener en cuenta ahora de la ley, esta ley de provincia, también la prueba indiciaria. ¿Entendés? Toda la prueba Ujú. indiciaria, pero el tema de tener en cuenta qué es este índice de la canasta de crianza. Es lo mínimo que estuviéramos hablando, menos del sueldo mínimo vital y móvil. Bueno, a ver, entonces, eso después, entonces caemos bajo una línea tremenda. Si estamos hablando de interés superior del niño, Convención de los Derechos del Niño, hay 300.000, todos sabemos, tratados internacionales donde podemos basar nuestra demanda. ¿Cómo hoy en día un juez puede fijar como alimentos provisorios durante lo que dure un proceso 20.000 pesos? A ver, me Exacto. parece realmente que es Sí. tremendo, es indigno, pero eso hay Sí, que Lo que totalmente. hicimos, decirlo. No, no, sí, sí, es que realmente, porque acá, es un combo de McDonald's, casi sí, 20.000 pesos. avanzo porque no quedó ahí. ¿Qué hicimos? No, Esperamos al primer mes como para confirmar con la retención directa que el empleador hiciera esto, demostramos que eran 20.000 y ahí pedimos que se actualice conforme los parámetros que pedimos en la demanda, porque no. acá estaba la prueba de que realmente no era nada esa cuota y argumentando con todo el derecho que se podía. ¿Qué hizo en este caso el juzgado? Ahí en vez de contestarnos, incluso le dieron vista a la asesora nos dio lo que hay, por supuesto. Lógico, se tiene que defiende a niña y Por adolescente. supuesto. O A sea, ver, pero en vez de resolver esta cuestión, dice, bueno, no nos dimos cuenta, pero no fijamos fecha de audiencia preliminar. Entonces fijan la fecha como para ver si podía presentarse el progenitor y acordar, y acá nos vemos en el problema de que ya vamos por no sé cuántos intentos de notificarlo de la fecha por WhatsApp y no se presenta a sabiendas del proceso, porque incluso le ha Igual, mandado perdón, para capturas a redondear un poquito, porque además somos muchos, son muchos y muchos quieren, Sí, entonces si no, a media, ver, apelar y apelar. apelar, No se eso te puede iba a seguir decir. siendo, ¿Qué claro, apelo? porque suceden estas cosas y los juzgados siguen, digamos, resolviendo en esos sentidos. Si es apelar, provisorios tan bajos, o apelar. sea, No dejan lo notificación por vuelvo a WhatsApp, pedir y apelo. apelar. Pero, porque además ahora lo dice la ley, que se puede ir por otros medios de Ujú. notificación. Contesto dos o tres preguntitas más que Gracias. tenían Dale, también pasamos a... Esperá que está Grisel, interés. seguimos con las chicas que Yo tienen... respondo en tres renglones para que se Ah, agarren. Preguntan, ¿esto corresponde también si la alimentante es la madre? Por supuesto. sí, claro, Alimentante es la madre, por supuesto. lo ¿Qué pasa mismo. con el hijo con discapacidad? Está omitido en el Código Civil y Comercial, pero hay que ir a las normas internacionales, a la Convención de las Personas Exacto. con Discapacidad, y hay muchos fallos Y a las a 100 favor de reglas de los hijos con Brasilia, ¿eh? discapacidad. Las dos, las dos. Las 100 reglas de Brasilia Las 100 también. reglas de Brasilia, sí, pero hay muchos fallos, ¿sí? Aunque no hay letra en el código. Ahí le doy la Y palabra a Griselda. Les pido que seamos breves en las preguntas, sean concisas, claro, así ya pasamos a las últimas. Griselda, no te escuchamos. Ahí está. Ahora sí. Sí, buenas tardes. Yo la escribí en el chat, pero la repaso. Si la señora ya separada cuida a los dos hijos, cuida a cuatro hijos, dos comunes y dos del primer matrimonio del señor que quedó viudo, ¿no es así? Y él le corresponde al señor por esos dos hijos pagar el 100% de los alimentos y solo el 50% de los dos hijos comunes y un salario por cuidar a los dos hijos del primer matrimonio. Es que no, a ver, no se cuantifica así un tema alimentario. A ver, Primero, salvo que vos tuvieras un cuidado personal exclusivo, estamos hablando del 100%. Lo demás todos sabemos que es una coparticipación, ¿sí? Entonces, habría que ver, es un caso muy particular tuyo, claro, ¿no? claro, por Vamos a eso lo hablar. pregunto. Sí, sí. Para nosotros, a ver, una cosa, para nosotros dar una opinión tenemos que conocer todo el caso y es un caso muy específico, Sí, pero vos tenés que tener en cuenta en realidad que una cosa es, por ejemplo, que esté a cargo de los hijos, viste, que no son de él, otros que son de él, los el cuatro son tiempo. de él. Los cuatro son de él. De la señora son solo dos.
Bueno, la Y señora serán dos. los Pero ¿quién es cuatro. el que está pidiendo alimentos? ¿Quién Y es el que está pidiendo? la La señora. señora cuida a los cuatro. Ah, bueno. Él no visita ni a los cuatro, ni a los No, dos, bueno, ahí va por los cuatro, por eso te hace lo que digo. quiere. Pero yo, Él no visita, una cosa que el régimen comunicacional, por eso te no, digo que yo es me preocupan importantísimo. los alimentos sobre los dos Tratado por hijos, no, pero Griselda, a ¿es el ver, ciento los, por ciento? no, es que no sé, a ver, Magdalena, porque no entiende. El tema, No, Griselda, no, no me entiende la pregunta, creo. no, pero sí te entiendo la pregunta. Pero esto de que vos decís, los alimentos y el régimen comunicacional está No, totalmente atado. No, A porque, ver, claro, porque hay dos hijos que no, no son de ella, los cuida, pero claro, son de los él. cuida, pero son de él, por supuesto. ella Pero, puede pedir un sueldo y puede pedir el 100% de los alimentos de esos dos hijos que son solo de él. Ella puede pedir los alimentos por todos los hijos. Bueno, Lo que, hablo de los hijos de él. Ya sé que de los claro, otros sí se bueno, por eso. cuenta. Sí, Pero igual ella, a ver, era también progenitora afín. sí, sí, ¿Sí? claro, claro. También era sí, progenitora progenitora. afín. Tenía ahí Sí, también sí. una responsabilidad como progenitora afín. Pero sí, lo que pasa es que vos ahí vas a tener que acreditar las necesidades de cada uno y de acuerdo al cuidado de cada uno. Cuidado, por eso te digo, Sí, está atado sí, eso. Y los pero sí. porcentajes, ¿Cómo para por tener una idea de número, porque son Pero entonces, diferentes, a Claro, ver, no, son porcentaje todos no. diferentes. no, Ah, muy Bueno, específico. sí. Sí, es Acá muy se específico. alza según la franja etaria para tener una idea, Sí, sí, ¿sí? sí, por eso es No, claro, muy, pero muy 3 y puntual. 10 los hijos comunes. Salud. Y 16 y 18 los hijos propios del bueno, ahí Señor. tenés que ya no está en el índice de crianza, ¿entendés? La canasta básica Pero total, estudian. bueno, Claro, bueno, pero ahí todo sí es un de cada lío. caso. Y el Señor no aporta, paga algo, tira algo No, y no, no, ya eso nos quedó claro, por eso está pidiendo alimentos. claro, Ahora, no es una cuestión de porcentajes, acá no es una cuestión de porcentajes, es esta, por eso te digo que es tan importante esto que te dijo Maggie, que tiene que ver, tenemos que ver en cada caso en particular, los sí, gastos de cada uno de esos hijos en particular, la franja etaria. Vos escuchaste el tema del cuidado también, no es lo mismo un sí, chico sí, de sí, 2 años que un chico de 16. Entonces, cada uno de esos, mensurar el gasto específico No, y eso relacionarlo con la capacidad económica del alimentante. Porque vos me podés hacer un porcentaje, como decís vos, o una sumatoria de todas las necesidades, y tenemos del otro lado un alimentante que tiene una capacidad económica mínima que no sí, podés ni cubrir el 20% de un solo de los niños. sí, Entonces, no sí, va por sí, porcentaje. gracias, perdón, sí, yo entiendo, nos Sí, preguntan si seguimos por podemos favor con la generalizar y no próxima. contestar casos concretos. Claro, es Queremos difícil. ser, tratamos de ser lo más generosas que podemos con todos, Pero, imagínense, 400 personas es difícil. Dimos una charla lo más general posible, tratamos de que les sea útil para todos y empezamos a responder preguntas más generales, más puntuales. No podemos responder preguntas puntuales. Obviamente, como específica. dice Vivi, no conocemos los No casos. conocemos el caso, de un montón de cosas. Claro, pero Esteban, yo bueno, te es pido más, estamos que repasados de tiempo estamos muy también. pasados de tiempo, Estamos que tratando. Alejandra, sí, que no, está esperando de entrada, Sí, y vamos Pablo. con Alejandra, es la última pregunta, ¿sí? Claro, Ah, Perdón, estamos Pablo, pero tratando de Alejandra, darlo todo. Alejandra estábamos llegando. ¿Qué tal? Claro. Le Buenas pido a Alejandra tardes. que sea ¿Me súper escucho? clara, ¿Me escucho? sí, bajito. Ay, bueno, lo logré. No sé qué toqué, pero lo logré. Una pregunta sencilla, pero que nada, me trajo una duda. Cuando la doctora dijo que, bueno, que ahora con la nueva ley, si yo tengo un convenio de alimentos con firma certificada por escribano, juzgado de paz, donde fuera, que estén certificadas las firmas, para poder ejecutarlo teníamos que tener las dos cosas, firma certificada más principio de ejecución. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso? Sí, tengo la firma certificada hoy y a empezar a cumplir en un mes y no hay principio de ejecución. son opciones, son dos opciones. Maggie, ¿te acuerdas que son dos Claro, son opciones? los dos requisitos. Son Son los dos dos requisitos, opciones. porque aparte si no hay principio de ejecución, o sea, No, pueden ser dos opciones, quizás ahí está A la ver, confusión. Son le- dos opciones. O tiene principio de ejecución y vos podés probar que empezó, por ejemplo, pagó lo que ahí se había acordado, aunque no esté homologado,
o que tenga las firmas certificadas. En los dos casos, ahí está. Ah, ok. Dice la ley, pero vos después lees la ley que lo dice muy clarito, la Perfecto. 15.500. O sea, si tengo un convenio Son que, opciones. privado que no tiene firma certificada, pero yo logro que Tenés necesito principio de ejecución, ahí no sí. necesito la Hay homologación. algo que se llama en derecho, que es la teoría de los actos propios, Sí, 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 que obvio. se utiliza mucho en derecho civil. No ¿Sí? necesitamos homologación en cualquiera de esos dos casos. No por la 15.513. Ok. Muchas Después gracias. léela y desmenuzala y vas a ver que es Muchas muy gracias. claro. Excelente lo de ustedes dos. Ay, gracias, qué linda. Gracias, Bueno, gracias. gracias a todos por haber estado hasta el final, por habernos acompañado. Van a tener los PowerPoint, les van a llegar. Y cualquier cosa nos consultan, ahí tienen nuestros datos. Están en nuestros Instagrams, ahí nos siguen y sí. Exacto. Lo que les pido es de que no me empiecen a pedir los certificados ni el Power por el mail. Les va a llegar en cuanto lo tengamos, ambas cosas por mail. La asistencia, si cumplieron con el 75% de la asistencia, les va a llegar, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Y el curso, el taller fue grabado, así que lo van a poder ver en el canal de YouTube en los próximos días. Chau, hasta luego. Gracias a Chau a todos. todos, A todos, gracias. muchas Chau. gracias. Hasta Gracias. luego.